EBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar del trabajo, de cómo se insertan estos nuevos conceptos de masculinidades en los espacios laborales, y para ello nos acompaña un profesor investigador de nuestra Facultad de Filosofía. Él es el antropólogo, economista y doctor en estudios sociales, Carlos León. Hola, Carlos, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya habías venido a hablarnos de los microbuseros en la Ciudad de México, pero ahora estás con los mineros de Coahuila. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Pues primero muy agradecido de nueva cuenta de tener esta oportunidad de compartir contigo y con quienes están por acá siguiéndonos en esta transmisión. Siempre para mí es como muy grato poder compartir algunos de los resultados, algunas de las inquietudes que vengo desarrollando en algunas investigaciones, y en particular, desde luego, que estos temas que vinculan el trabajo, las formas en las que se organizan con el modelaje de las masculinidades, pues es algo que creo que puede ser como de interés, esperemos, para quienes nos estén escuchando y viendo. Uh-huh. El concepto es muy nuevo y luego como hasta un poco chocante cuando no lo conocemos, pero antes de entrar al aire comentábamos que, por ejemplo, hablamos de mineros y lo primero que se nos viene a la mente son los enanitos de Blancanieves, ¿no? Uh-huh. O sea, unos hombrecitos muy fuertes, rudos, con unas palitas y picos, que cubren al 100 el estereotipo de lo masculino, ¿no? Y entonces tú vas a Coahuila con ese estereotipo de los enanitos de Blancanieves. Sí, claro. ¿Y qué te encuentras? Sí, justamente es como la parte en la que construimos aquello que entendemos y que significamos como masculinidades. Un conjunto de signos, de símbolos, de prácticas, de actitudes, y que a veces se transforman en estos estereotipos, ¿no? De los enanitos de Blancanieves que trabajan con sus picos, sus palas, que trabajan además en grupo, en colectivo, que tienen determinados perfiles en sus caracteres, en su personalidad. Y ese tipo ideal de trabajador, de hombre minero, pues a lo mejor es hasta un parámetro de cómo debemos comportarnos, ¿no? De cómo el que desea ser minero debe vestir incluso, qué tipo de herramientas, de insumos son necesarios para ejecutar su trabajo. Y esas nociones previas, pues las tenemos al momento de aproximarnos a diferentes grupos, en este caso de trabajadores mineros. Yo, como ya lo decías hace un momento que lo comentamos, igualmente tengo una idea un poco estereotipada acerca de cómo son los trabajadores mineros. Y sin embargo, al momento de estar ya en trabajo de campo con trabajadores mineros en Coahuila, en Nava, así se llama el municipio, pues me encontraba más bien con procesos de trabajo muy sofisticados, es decir, con trabajo en la minería que implicaba un despliegue tecnológico para mí muy impresionante, ¿no? Es decir, unas maquinarias inmensas que son capaces de explorar los mantos de carbón y desprender toneladas, y una banda que está continuamente extrayendo el material. Y los trabajadores, como te lo comentaba y como lo platicamos hace un momento, pues no tenían pico y pala, ¿no? Sino más bien tenían pues modos de estar manipulando algunos tableros electrónicos, algunas palanquitas, decían ellos como de videojuego, ¿no? Para estar controlando las máquinas, que son las que extraen el carbón. Entonces eso para mí fue como una aparición, como un descubrimiento muy interesante, porque se contraponía, o por lo menos para mí se presentaba como otra forma de ser hombre, ¿no? Como otra representación, como otro conjunto de símbolos, de prácticas distanciados de los enanitos de Blancanieves, pero quizá inicialmente habrá que decir que no por eso dejaron de ser hombres también, ¿no? Entonces, por eso pues no solamente es que a partir de esta investigación, sino también quienes estudian masculinidades prefieren hablar de ello, ¿no? De masculinidades en plural. Diferentes formas de ser hombre en específico, incluso diferentes formas de ser hombre minero. Por ahí entonces se perfilan algunas cuestiones pues, que planteaban interrogantes, ¿no? Me empezaron a plantear ahí algunas interrogantes de cómo abordar, cómo problematizar, cómo destacar aquellas prácticas, aquellos sentidos que
hacía que los trabajadores mineros pues continuaran siendo hombres y con una específica forma de practicar y representar y simbolizar su masculinidad. ¿No hay mujeres en la mina? No. Ni ingenieras, ni nada. No, en la mina que yo estudié, no. En otros ámbitos, en otras empresas, en otras formas en las que se extrae el mineral, sí hay mujeres, pero en donde yo estuve investigando, la plantilla laboral era de alrededor de 3,000 personas, 3,000 hombres y 2 mujeres. Las 2 mujeres trabajaban además en intendencia, labores de intendencia. No tenían como una vinculación directa con la mina. O sea, siguen reproduciendo estos estereotipos. Las mujeres son buenas para limpiar y los hombres para... O sea, ya no cargan el carbón, pero para hacerle hacia la máquina, ¿no? Exacto. Igualmente, en la forma en la que construimos las diferencias de género, pues están también orientándose a aquello que simbolizamos como femenino y lo que simbolizamos como masculino. Y el aspecto del cuidado, de limpieza, está todavía muy marcado, ¿no? Porque son actividades de mujeres. Aunque desde luego esto es una construcción social, no es que biológica o naturalmente las mujeres están con mejor posibilidad de habilidad para hacer labores de limpieza o de cuidado, sino que justamente estas diferencias pues las construimos cultural y socialmente. Y sí, dentro de esta forma de diferenciar y segmentar las tareas y las labores, pues las mujeres a lavar, a limpiar, y los hombres a enfrentar a la naturaleza, ¿no? A traerle la riqueza como atributos que en esta forma de caracterizar las diferencias, pues acentúan al varón como quien domina, ¿no? Como quien controla, quien extrae riqueza. Y la mujer quien cuida, quien procura, ¿no? Todavía, digamos, aunque en esta pequeña proporción en el caso de la mina, pero ahí era notoria, digamos, cómo juegan estos simbolismos, ¿no? Y cómo se activan y son parte de las prácticas. Tú decías que en estos estudios del trabajo y desde una perspectiva antropológica, el trabajo implica formas de ver el mundo, culturas, identidades, contextos, porque yo te hacía una pregunta como muy generalizada de alguien neófito en la antropología y en el tema, que te decía que a qué le atribuías este otro estereotipo de que en el seminario, en la milicia y en ciertos contextos, como algunos contextos petroleros de Argentina, se da como una práctica cotidiana de sometimiento y de poder, pues las relaciones sexuales entre hombres, más bien la violación de unos con otros. Y tú me decías que pues no, que la realidad es más compleja. En este caso, ¿qué te encontraste y cómo lo interpretas antropológicamente? Sí, como ya lo platicábamos brevemente hace un rato, es complejo suponer que de por sí, dado que tenemos grupos de hombres en el seminario, en la milicia, en la cárcel, en el trabajo, es como aventurado presuponer que por ese hecho pues, se van a dar encuentros sexuales entre ellos, ¿no? Y en todo caso también creo que es pertinente matizar un poco cómo se significan esos encuentros sexuales, ¿no? Es decir, si pueden o no tener una connotación, digamos, negativa, de descrédito entre los propios grupos de hombres que tienen ese tipo de prácticas, o si dentro de los propios grupos se vuelve una práctica, digámoslo así, legítima, natural, reconocida, validada, o desde luego que en otros contextos igualmente puede ser castigada, perseguida, reprimida, violentada, ¿no? Seguramente podemos traer a la memoria o podemos por ahí tener casos donde pues, las personas que tienen alguna preferencia sexual de género no heterosexual son violentadas, son reprimidas, ¿no? Mientras que en otros ámbitos, en otros contextos puede haber más permisividad, más tolerancia, más inclusión. En el caso de los trabajadores mineros, espero no estar fallando, digamos, algún tipo de confidencialidad. A fin de cuentas, digamos, de todas maneras, no sabemos en qué minas, de qué minas estás hablando y ni nos digas, los no te anonimatos preocupes. necesarios, y solo lo pongo a manera de ejemplo. Entre algunos trabajadores mineros, era como una parte de la conversación e incluso de las bromas coloquiales, de las charlas que tenían,
que en ocasiones entre hombres, entre varones, tenían algún tipo de encuentro sexual en la mina, dentro de la mina. A 6 metros, donde No, nadie a 60 metros. 60. Es como... No se enteraba ni el diablo. Sí, es donde están los mantos de carbón, entonces sí están como una distancia notoria, ¿no?, de la superficie. Bueno, allá abajo, y es interesante que lo digas, ¿no?, ahora que menciones al diablo, porque más allá de que estuviera o no el diablo, hay otros significados allá abajo, ¿no? Hay otra forma de relacionarse, hasta la oscuridad, ¿no? Es otro mundo, o sea, así como ¿no? de inframundo, ¿sí de veras? Pongámoslo así, claro. O sea, siempre hay que estar con una lámpara acá y dentro de esto que te estaba yo comentando acerca de los encuentros sexuales que pudieran llegar a tener, decían ellos, pues simplemente vas a otro lugar, apagas la lámpara, nadie ve, nadie sabe y no pasa nada, ¿no? O sea, dentro de la propia lógica de convivencia, de complicidades que tenían los trabajadores, pues era algo que pasaba, simplemente, ¿no? No estaba estigmatizado, no estaba descalificado, pero interesante que eso era permitido en la mina, pero si había como hasta algún gesto, algún comportamiento, algún ademán fuera de la mina, o sea, es decir, ya en el día, en la luz, allí sí era descalificado, ¿no? Así ya tenía otro trato, ya tenía otra forma de ser enjuiciado, incluso ese tipo de prácticas, de actitudes, ¿no?, que pudiéramos considerar de feminidad o de feminización. Porque también una forma de destacar y de construir las diferencias entre lo masculino y lo femenino es que lo masculino debe ocupar una posición de dominio, de control, y lo femenino debe ser sometido, descalificado, violentado. Y entonces, pues una forma de descalificar esa parte femenina, pues era, pues como le decían ellos, o sea, no seas joto, pues, ¿no? O no seas puto, así lo decían entre ellos, ¿no? Estando fuera de la mina. Pero dentro de la mina parecía que era un espacio más de complicidad, de resguardo, de pues simplemente pasa, no pasa nada, en fin. Muy interesante para mí resultaba también esas distintas formas, ¿no?, de, a fin de cuentas, significar una práctica, calificado o no, como perversa, como pues simplemente se da, sucede. Y aquí, no hay por lo problema. que me dices, no hay sometimiento, ¿verdad? O sea, no está esta concepción de te violento o te uso sexualmente y de esa forma te someto, te domino, tengo poder sobre ti, como sucede en otros casos. Me gustaría que como antropólogo nos hables de otros casos que tus colegas han investigado en donde sí tiene esta connotación de rito de iniciación, de entras al gremio, pero primero te sometemos. Sí, justamente un colega muy querido y con quien hemos trabajado y dialogado en algunos aspectos acerca del trabajo y las masculinidades, es Hernán Palermo, que está radicando y que es investigador en Argentina y que estuvo investigando durante pues, mucho tiempo a trabajadores petroleros de Argentina. Y dentro de lo que él ha estudiado y ha problematizado acerca de las prácticas, de los comportamientos de los trabajadores petroleros, un aspecto también de mucho interés que ha investigado es también cómo, al construir su masculinidad, es decir, al reproducir ciertas prácticas y ciertos simbolismos que hacen que los hombres se sientan hombres y se representen como tales, en ello va también una parte de dominio y de control. Y entonces, como es un espacio donde igualmente el trabajo petrolero es entre hombres, las cuadrillas, los grupos de trabajo, los espacios donde trabajan están vedados para las mujeres, ¿no? Porque no hay mujeres trabajando en la industria petrolera, porque de por sí los pozos petroleros están distanciados de los núcleos poblacionales, en fin, hay hombres trabajando en las instalaciones petroleras. Y entonces, según la investigación que ha hecho Hernán Palermo y con quienes hemos compartido estas experiencias, en estos momentos, en estas situaciones, se suelen dar algunos rituales de iniciación o algunas formas de violentación hacia los novatos. Sabemos, ¿no?, que en diferentes espacios hay diferentes formas de novatadas, que es también como un rito inclusivo de que formen parte de alguna comunidad, pero lo que Hernán en su momento descubría y analizaba es que se llegan a dar situaciones también no solamente de bromas, de empujones, sino hasta de violaciones, pues, ¿no? Y lo que por ahí llega a problematizar Hernán Palermo es que, a fin de cuentas, es una forma de reivindicar los atributos del hombre, del varonil. Si no hay una mujer,
a la cual controlar, violentar, pues al hombre se le feminiza, ¿no? Al hombre novato, al hombre que no tiene todos los atributos de los expertos, de los más veteranos, y entonces juegan ahí estos códigos, ¿no? Aunque no esté presente una mujer, digamos, en su corporalidad biológica, física, aunque no esté presente una mujer, al cuerpo del hombre se le feminiza controlándolo, violentándolo, sometiéndolo, pues a fin de cuentas para que el hombre, el agresor, digamos en este caso, pues se reivindique en su posición de dominio, de control. Y eso pues me lleva a pensar y a profundizar en esta dimensión de cómo en el momento que construimos las diferencias de género, pues el atributo de la masculinidad, el atributo de ser hombre tiene un componente muy fuerte del control del dominio. Y la mujer del sometimiento, ¿no? De estar, pues a fin de cuentas, bajo el dominio del hombre. Por eso es que pues, es una intencionalidad y una de las demandas políticas profundas de los movimientos feministas, ¿no? Es decir, desmontar estos atributos que son adjudicados a las mujeres y que son adjudicados a los hombres y que conducen a estas situaciones violentas, ¿no? y muy lamentables. Y ese es un ejemplo porque pues, las diferencias de género tienen un soporte muy fuerte en las diferentes formas de violencias, ¿no? Y bueno, eso nos llevaría a abrir seguramente otra discusión, pero interesante referirla, ¿no? A cómo se le feminiza al cuerpo del hombre como vía de control y de dominio. Pero además, ¿sabes qué? Pues no sé si llamarle estigma de la mujer sometida, híjole, pues es tan ancestral como el Génesis, ¿no? Y todavía si te vas más para atrás en un libro que sí conservan los judíos, pero los cristianos ya no, el castigo que recibe, en este caso la mujer, si no se somete la Lilith, ¿no? Claro. El mito de la Lilith, que es esta mujer que es la primera esposa de Adán y que al momento de que va a reproducirse con el primer hombre, porque ahí sí eran iguales, o sea, no era producto de una costilla, sino como su igual. Y entonces uno de las versiones del mito dice que cuando van a reproducirse, ella no permite que la sometan, y entonces dice, no, ¿sabes qué? Así no, y entonces Adán le dice, no, pues no me funcionas, y el chiste es que dice, prefiero irme de aquí a someterme. Y fíjate cómo es, ahorita me acordé por lo de las minas, ¿no? El inframundo, cómo acaba con Hades y reproduciéndose con demonios y teniendo un chorro de hijitos demonios, y su castigo es no tener cuerpo, y entonces va todas las noches a perturbar a los hombres y se reproduce con ellos y mata a los primogénitos. Bueno, un mito maravilloso desde mi punto de vista, porque sirve para que te quede muy claro que si no te sometes como Eva, te conviertes en un demonio. Sí. ¿No? En el lado oscuro de la luna, le dicen, ¿no? La Lilith, la que no tiene rostro. Entonces, esto me trae a colación también a Foucault, ¿no? Que habla de las relaciones de poder, incluso entre pareja, ¿no? Que dice, no, pues no nos engañemos, un hombre y una mujer que se gustan, ahí hay una disputa por el poder terrible. Antropológicamente, ¿tú cómo lo interpretas? Mira, es que esto que hablas acerca de los mitos y de los relatos bíblicos y luego cómo hace el abordaje de Foucault, es a fin de cuentas cómo hay una trama inmensa, compleja que nos habita y que nosotros mismos estamos reproduciendo, de cómo significamos a lo femenino y a lo masculino. Y ahora que hacías el relato de Adán, Eva, Lilith, y cómo desde ahí hay una forma de segregar, diferenciar, estigmatizar el comportamiento adecuado o inadecuado de las mujeres, me hacía pensar también en Silvia Federici y en el, para mí, impresionante y grandioso libro que es Calibán y la bruja, y que habla de este periodo medieval de la Inquisición, donde aquellas mujeres que no tenían un comportamiento dentro del adecuado, dentro de lo que se consideraba como sensato, prudente, en alineación con los mandatos divinos, pues eran quemadas en la hoguera, ¿no?
Y cuando ha habido ya como estas investigaciones, estos estudios que dicen, bueno, no es que las mujeres copularan con Satán y por eso tenían que ser quemadas en la hoguera, ¿no? Es que las mujeres tenían un conjunto de conocimientos, de sabiduría, de formas de controlar su propia sexualidad y su propio placer, que en su momento debieran ser castigadas y reprimidas, ¿no? Y una forma de profundizar en esos castigos y en que las mujeres actuaran de forma disciplinada, pues era persiguiéndolas y quemándolas. Y están los datos de aquello que pues es pues un momento en la historia que podemos decir lamentable, pero lo más lamentable es que desde mi punto de vista seguimos quemando brujas. Es decir, seguimos descalificando, seguimos violentando, seguimos castigando a mujeres que tienen un comportamiento, digámoslo, inadecuado, ¿no? De hecho, fíjate que en el siglo XX hay unos estudios muy interesantes de el manicomio de la Castañeda, ¿no? Y los historiadores que se han echado un clavado a esos expedientes, porque los abrieron hace no mucho, se dan cuenta que las mujeres que están ahí, la mayoría, no es que estuvieran locas, es que es lo que tú dices, ¿no? Que se salen de lo políticamente correcto y entonces ni siquiera es el Estado quien va y las recluye, sino las familias. Fíjate qué grueso, ¿eh? Esta hermana me salió media casquivana, está haciendo cosas moralmente incorrectas, está desprestigiando a la familia, vamos a meterla a la Castañeda. Y entonces los familiares arman todo el tinglado para que el médico acepte que esta mujer está loca porque coquetea con los hombres. No es que, como decían, es de furor uterino, es que escribe cartas, como histéricas, ¿no? También. Sí, como... sí, y la histeria, sí, ¿no? Que viene del útero. Entonces, todo este imaginario y estas formas de, pues, de castigo, incluso, déjame platicarte que yo tengo una amiga, o sea, imagínate, una amiga, estamos hablando de casi mi contemporánea, que tuvo un comportamiento inadecuado para provincia y terminó en un hospital cuasi psiquiátrico, ¿no? Entonces, sí, así con el estigma de loca, ajá, ¿no? Y lo que me parece pues bien interesante es que hay forma de estigmatización desde el relato que referías del mito de Adán, Eva y Lilith. Ahí hay un estigma de cuál es la correcta y cuál es la inadecuada. Hay un estigma también en la bruja y en quién era adecuada y quién era pues bien portada, que acudía y que seguía las normas de una moral, a fin de cuentas rígida y estricta. Y hay también un estigma pues en esto, ¿no? Del señalamiento. Y además que se hace público, ¿no? Es decir, no queda en lo privado el señalamiento, sino que sirve también a modo de escarmiento, ¿no? Es decir, tu mujer, compórtate, ve por el buen camino, sé moralmente correcta, porque si no, mira, aquí están estos casos, ¿no? Yo decía que hay todavía estas formas de lapidación, de violentación pública hacia las mujeres y lo vemos pues lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Es decir, si alguna mujer incluso se atreve a emitir una opinión, pues viene, ¿no? La andanada de descréditos, de groserías, porque la mujer se atrevió, ¿no? Se atrevió a expresar algo, a comunicar algo, o bueno, sabemos ahora, ¿no? Que también, yo digo, afortunadamente, pues hay como una gran movilización de las mujeres organizadas y un posicionamiento muy importante de las teorías y de las cuestiones feministas. Pues ya sabes, ¿no? Si las mujeres están enarbolando y poniendo en lo público estas demandas y estas intencionales políticas, pues son descalificadas. Y ahí tenemos el término de feminazis, ¿no? Como parte de esta estigmatización, de este descrédito, de mejor quédate calladita, no digas nada. Y son, pues parte, como decía ahora, ¿no? Que mencionabas los mitos, los relatos, pues una trama simbólica bien amplia, muy compleja, ¿no? Que está pues habitando nuestras prácticas y las formas en las que nos reconocemos como hombres y como mujeres. Perdón, ahorita que hablaste ya se nos terminó el tiempo, pero esto sí te lo tengo que contar. Yo sé que tú eres de casa y seguro lo sabes. En
la Universidad Autónoma de Querétaro a las mujeres de filosofía nos conocen como las brujas de los gatos. No sé si has visto eso en las redes sociales, porque la mayoría somos mujeres solas y nos gustan los gatos y salimos a protestar. Entonces ahí está el estigma, fíjate, qué chistoso, ¿no? Claro, y es un estigma, pero también tiene en el fondo, creo yo, hasta un miedo, ¿no? Es decir, un miedo de la posición masculina, un miedo de los varones a que las mujeres ocupen espacios que ahora tenemos, ¿no? Sí. Pero yo digo que pues somos testigos, estamos presenciando transformaciones. Y qué bien, ¿no? Y yo también siempre me considero en ese sentido afortunado de que el momento histórico nos está dando oportunidad de ver, de protagonizar esto, los cambios. Y entonces esperemos que sigamos en un camino de transformación para llegar idealmente a la equidad y la igualdad entre géneros. Carlos, pues se nos terminó el tiempo. Esperemos que nos acompañes muy pronto. Muchas gracias al maestro Carlos León, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en estudios del trabajo. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.